Bueno, siguiendo con la parte de controladores PID, el tema que había quedado pendiente era eh, cómo se relacionaban las ganancias del controlador proporcional integral derivativo, ¿sí?, con la estabilidad y el error en estado estacionario, ¿no? En este video lo que vamos a ver, vamos a analizar principalmente las ganancias de la parte proporcional y de la parte integral, ¿no? La ganancia de KP, que es la relacionada con la parte proporcional al error, y la ganancia KI, que es la ganancia proporcional al integral del error. Ok, entonces recordando eh, cuál era la señal de control propuesta, o que habíamos propuesto como el control proporcional integral derivativo, es esta que está aquí en el dominio del tiempo, ¿no? Es una ganancia proporcional por el error más una ganancia, una constante integral KI por la integral del error más otra constante KD por la derivada del error, ¿no? El error está definido como R menos la salida de nuestro sistema. R es una referencia constante a la cual queremos llevar nuestra salida. Entonces el objetivo de este control es hacer que el error se vaya a cero. Entonces nuestros parámetros de diseño son las ganancias correspondientes KP, KI y KD. Entonces ahora vamos a ver cuáles son, cómo elegir esas ganancias para que nuestros objetivos que ya habíamos comentado antes, que son que la función de transferencia en lazo cerrado sea estable y que el error en estado estacionario, o sea, quiere decir que el error tiende a cero conforme t tiende a infinito, ¿no? Entonces, aplicando la transformada de Laplace a la función u de t, ¿no?, obtenemos uds, ¿no? S es la variable de Laplace, ya lo hemos visto. Y esta transformada de Laplace da lo siguiente, ¿no? Da Kp por EDS, donde EDS es la transformada de Laplace del error, más Ki por la transformada de Laplace de la integral del error. Nada más hay que recordar, ¿no?, que la transformada de Laplace de la integral, ¿no?, de una función, ¿no?, bueno, que este es diferencial de tau, es 1 entre ds por la transformada de Laplace de esa función, ¿no? Entonces tenemos la s, perdón, aquí 1 entre s por la transformada de Laplace de la función por Ki, que es por la linealidad, por homogeneidad, de hecho, de la transformada de Laplace, del operador de transformada de Laplace, la Ki sale y nos queda 1 entre s por Ki por la transformada de Laplace de la función del error, ¿no? Y finalmente la transformada de Laplace de la derivada del error, ¿no? Recordemos, ¿no?, que es s por EDS menos las condiciones iniciales, ¿no? Obviamente, como aquí estamos trabajando en función de transferencia, las condiciones iniciales se asumen como cero y pues nos va a quedar s por EDS por la ganancia derivativa, ¿no? Esto lo podemos escribir, como ya habíamos visto, como una función CDS si factorizamos todas estas, ¿no? Esto lo podemos escribir justamente como, lo voy a escribir aquí, UDS, ¿no? Factorizando EDS nos va a quedar KP más 1 entre S KI más S KD, ¿no? Todo esto multiplicado por EDS, ¿no? Entonces esto que está aquí, pues es esta parte de acá. Entonces lo podemos escribir de esta manera. CDS pues es el controlador, así le vamos a llamar, la función de transferencia del controlador, y EDS pues es la señal del error en el dominio de Laplace. Además vamos a aplicar la transformada de Laplace a la referencia, ¿no? Si nosotros vamos a ver que vamos a necesitar la transformada de Laplace de esta expresión, R lo vamos a asumir como una constante. Entonces si es constante la transformada de Laplace, ¿no?, de una constante, aquí de hecho aquí está escrita, la transformada de Laplace de una constante es 1 entre s por la constante, ¿no? Esto le llamamos RDS, ¿no? Esta transformada de Laplace de la constante es RDS. Obviamente si la referencia que queremos seguir no es constante, entonces habría que calcular
la transformada de Laplace correspondiente a esa señal que queremos aquí, la referencia a la cual le queremos dar, ¿no? Ahorita vamos a ver únicamente el caso constante, ¿no? Que es el que nos va a interesar. Entonces, nuevamente los objetivos son que la función en lazo cerrado sea estable, o sea que todos sus polos de GLC tengan parte real negativa, parte real negativa. Aquí por eso es que sea asintóticamente estable. Eso quiere decir que la función en lazo cerrado sea estable o asintóticamente estable. Y el otro objetivo es que el error en estado estacionario se haga cero. O sea, quiere decir que el límite cuando tiende a infinito de la función del error en el tiempo tiende a cero. Esto se puede checar por el teorema o revisar por el teorema del valor final que ya vimos en otro video, ¿no? Utilizando la expresión que es calcular el límite cuando s tiende a cero de s por la transformada de Laplace de la función del error. Entonces, esto tiene que ser igual a cero, ¿no? Estos dos objetivos son nuestros objetivos de diseño para las ganancias Kp, Ki y Kd. Ahorita solamente vamos a ver qué pasa en el caso de que tengamos únicamente la parte proporcional y la parte integral. En un video posterior vamos a ver qué pasa para incluir o qué necesitamos para incluir la parte derivativa, que como ya vimos no siempre es necesario, pero también es parte del diseño completo del control proporcional integral derivativo. Ok, entonces vamos a calcular primero, para empezar eso, antes de eso tenemos que considerar que la dinámica de los sensores es 1. Vamos a considerar que hay una dinámica unitaria en los sensores, quiere decir que normalmente aquí aparece HDS abajo y aquí HDS. Vamos a considerar que es 1, entonces lo podemos de alguna manera ignorar, ¿no? Porque simplemente es un 1. ¿Por qué vamos a asumir esto? Bueno, primero porque es una situación muy común donde se asume que los sensores no tienen dinámica o que no afectan las mediciones a la salida de nuestro sistema. Entonces aunque se está simplificando el problema, no es una situación tan rara. Es una situación bastante común y obviamente es para simplificar todo el análisis. En caso de que se tuviera que incluir la dinámica de los sensores, entonces estas funciones de transferencia tendrían que extenderse con la función de transferencia correspondiente a la dinámica de los sensores, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a hacer así. En general sí se tendría que incluir esta dinámica, pero no es un caso tan raro el que no se haga. Es bastante común de hecho encontrar esta simplificación. De acuerdo, entonces para la función de lazo cerrado ya hemos calculado que la función de transferencia de lazo cerrado de nuestro sistema, considerando el controlador y el sistema GDS, recordemos que tenemos el sistema y el control, ¿no? Y tenemos algo así, donde aquí entra la referencia, este es el error, esta es la señal de control y esta es la salida, esto es nuestro controlador y este es nuestro sistema. Entonces aquí es más y aquí es menos, ¿no? Entonces tenemos que el error es la diferencia entre la salida de nuestro sistema y la referencia. El error entra a la función de transferencia del controlador. Digamos, el controlador es alimentado por la función del error y eso nos da la señal de control que se le aplica al sistema. Y con esa señal se produce la salida de nuestro sistema, ¿no? Por lo tanto, toda la función de transferencia o la relación que hay entre la salida y la referencia es esta que está aquí, ¿no? Eso le llamamos la función de transferencia de lazo cerrado, ¿no? Porque estamos cerrando el lazo con la retroalimentación de la salida. De igual forma, esta función de transferencia que está aquí, o más bien, esta no es una función de transferencia, es la función del error en Laplace
en función de la referencia que le estamos dando también en Laplace y con respecto a la función de transferencia del controlador y del sistema. Entonces esta es la señal del error respecto a todas esas señales y funciones de transferencia. Ahora, estas dos funciones de transferencia o estas dos expresiones eh, son cocientes y cada una de estas, CDS y GDS, también son cocientes, son digamos, divisiones de polinomios. Entonces lo que vamos a hacer es reescribir todas estas dos expresiones únicamente en función de los polinomios, de polinomios únicamente, ¿no? Entonces vamos a escribir la función de transferencia del controlador, es una división de polinomios, que es el polinomio PDS, vamos a llamar, va a ser el polinomio del numerador del controlador, y QDS va a ser el polinomio del denominador del controlador. GDS de igual forma es una división de polinomios, entonces el polinomio del numerador le vamos a llamar NDS y el polinomio del denominador le vamos a llamar DDS. Entonces vamos a sustituir estas expresiones acá y acá y vamos a obtener lo siguiente. Vamos a tener que la función enlazo cerrado, ¿no? Sustituyendo CDS, este es CDS, este es CDS y la C y este es G, ¿no? Este es C y este es G. Entonces sustituyendo por las expresiones de acá arriba, pues nos va a quedar esto que está aquí, ¿no? O sea, si se dan cuenta, aquí nos queda PDS por NDS entre QDS por DDS. Dividido, ¿no? Si hacemos el quebrado del denominador, no nos va a quedar QDS por DDS, pasa multiplicando por 1, más PDS por NDS entre QDS y DDS. Esta parte que va a quedar acá abajo se va a cancelar con esta de acá arriba, ¿no? O sea, nos va a quedar PN, ¿no? Entre Q por D entre QD, vamos a hacerlo, ¿no? Más P por N entre QD, ¿no? Ese es el paso que está entre estas dos. Esta parte se va a cancelar con esta parte y nos va a quedar la expresión que tenemos a la derecha. Entonces, esta es la expresión de la función de transferencia en lazo cerrado, pero únicamente en función de polinomios. Aquí P, N, Q, D son polinomios, no son divisiones de polinomios como en el caso de C y G. ¿Okay? Esto nos va a ser útil más adelante para simplemente sustituir las expresiones en el caso de que tengamos algunas dadas, ¿no? Si ya tenemos la función de transferencia dada y la función del controlador dada, simplemente sustituimos esos polinomios en esta y obtenemos la función de transferencia de lazo cerrado directamente. Para el caso de calcular el error en estado estacionario utilizando el teorema del valor final, tenemos que calcular la expresión S por EDS. Recordemos que el límite de S por EDS cuando S tiende a 0 es el límite, es igual al límite de la función del error EDT en el dominio del tiempo, cuando el límite de esa función cuando t tiende a infinito. Entonces necesitamos esta expresión S por EDS. Para calcular esa expresión, pues tenemos la función del error en el espacio de Laplace. Es esta que está aquí, la voy a sustituir. Recordemos que RDS, ya lo habíamos calculado antes, que RDS no es otra cosa más que la transformada de Laplace de una constante R, que eso es igual a 1 entre S por R. Lo sustituyo, esta S la pongo acá arriba y me va a quedar S por 1 entre S por R entre, aquí está 1 más CDS por GDS, ¿no? Entonces sustituyendo las expresiones de acá arriba, nos va a quedar esto que está aquí, ¿no? Aquí otra vez nuevamente este C y este es G. Entonces haciendo todo el quebrado, recuerden, este se cancelaría, esta S con esta se cancela, nos va a quedar R, ¿no? Entre 1, no, perdón, vamos a hacer el quebrado de una vez, sería Q por D, Q por D más P por N entre Q por D, ¿no? Esto es igual a si yo tuviera R
entre 1, ¿no? Por Q por D más P por N entre Q por D. Haciendo el sándwich, ¿no? Nos va a quedar R por Q por D entre Q por D más P por N, que es esto exactamente que tenemos aquí, ¿no? Entonces, tomando en cuenta estas dos expresiones que ya calculamos, vamos a ver algunos ejemplos y algunos casos particulares, o más bien específicos, para ver cómo se tendría que seleccionar las ganancias proporcional e integral para que se cumplieran los objetivos que ya pusimos ahí arriba. Entonces, vamos a empezar con estos ejemplos, vamos a hacer estos ejemplos para ilustrar de alguna manera la idea de cómo seleccionar esas ganancias.